Las personas que ves en pantalla ahora mismo están suplicando por un milagro. Hambre, sed y resistencia civil se están convirtiendo en una revolución. Esta es la capital de un país que afirma tener poder nuclear a mediados del siglo XXI, Teherán. Ahora, esta antigua metrópoli enfrenta el mayor caos de su historia. Las ciudades están cayendo, desde Qom, Isfahán, Mashhad, hasta Hamadán, incluso Teherán. En este momento, el régimen de Khamenei en Irán enfrenta el mayor colapso civil de la historia. Millones de iraníes no están quietos, están hartos del régimen. El régimen se destruyó a sí mismo por su propia incompetencia. Volvió loca a la gente de sed y hambre. Las protestas que estallaron a finales de diciembre de 2025 se han convertido en una guerra civil masiva contra el régimen de Khamenei. En este momento, los levantamientos han envuelto a más de 70 ciudades en 31 provincias de Irán. Las represas se han secado, los principales mercados han cerrado y las banderas del régimen han sido quemadas. La gente está luchando por sobrevivir en las calles por un solo cubo de agua o un trozo de pan. A mediados del siglo XXI, Teherán se está transformando de una potencia nuclear a un mendigo de agua. El régimen iraní, que amenaza al mundo con sus misiles, no puede proporcionar a su pueblo una gota de agua en su propia capital. Incluso ha comenzado a mendigar agua a sus vecinos. La gente no está haciendo fila por pan gratis. Millones de iraníes, con latas en las manos, se atropellan unos a otros para conseguir recipientes de plástico para llevar agua a casa. Solo el sonido del aire y la impotencia fluye de los grifos, no el agua. Este es el momento en que la civilización colapsó. Por eso el presidente Masoud Pezeshkian levantó la bandera blanca. Dijo con desesperación que la reubicación de Teherán se había convertido en una necesidad. El inminente desastre de bancarrota hídrica de Irán no solo ha devastado la naturaleza, sino que también ha socavado la propia supervivencia del Estado iraní. ¿Una operación de rescate? No. La solución es el mayor plan de escape que la historia moderna haya visto: llevar la capital de Teherán y moverla 1000 kilómetros al sur, en medio del desierto. Esta es la única opción que les queda a los líderes de Irán. Y aproximadamente 14 millones de personas ahora se están convirtiendo en refugiados del agua. La capital de Irán está contando los días hasta el día cero. Como si toda esta explotación de recursos no fuera suficiente, uno de los mayores errores de ingeniería que la mente humana pudo concebir fue construido como un puñal clavado en el mismo corazón del lago, la autopista Mártir Kalantari. Esta carretera de terraplén de 15 kilómetros, construida para conectar Urmia y Tabriz, literalmente partió el lago en dos. La construcción de la carretera detuvo la circulación natural del agua, aceleró la acumulación de sedimentos y destruyó la capacidad del lago para limpiarse. Una vez un solo organismo respirante, el lago fue asfixiado por esta carretera y transformado en dos estanques de agua moribundos separados. Hoy, las cifras documentan no un declive, sino una extinción. El lago, que tenía un volumen de agua de 30.000 millones de metros cúbicos en la década de 1990, ha perdido ahora más del 95% de su volumen. Las playas, que antes eran navegables por barcos y llenas de turistas, se han convertido ahora en desiertos tóxicos de sal que se extienden por millas, salpicados de muelles abandonados. Los datos satelitales confirman que el lago ya no es un cuerpo de agua permanente, sino solo un charco temporal formado por las lluvias estacionales. Esta imagen no es un capricho de la naturaleza. Es un crimen ecológico diseñado, implementado y completado con fines de lucro. La solución es el mayor plan de escape que la historia moderna haya visto: llevar la capital de Teherán y moverla 1000 kilómetros al sur, al medio del desierto. Esta es la única opción que les queda a los líderes de Irán, y aproximadamente 14 millones de personas se están convirtiendo en refugiados del agua. Para entender completamente la situación, necesitamos hablar sobre ese monstruo bajo tierra, el término técnico que los medios descartan como cambio climático: subsidencia del terreno. Lo que está sucediendo en Teherán no es simplemente un caso de que hubo menos lluvia este año. Teherán se está hundiendo, no figurativamente sino físicamente, geológicamente e irreversiblemente hundiéndose en el suelo. Datos científicos y análisis satelitales del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales nos presentan un hecho aterrador e indiscutible. Teherán es una de las metrópolis que se hunden más rápido en el mundo. Algunas partes de la ciudad se están hundiendo en el suelo a un ritmo de 35 centímetros por año. Quiero que visualices esos 35 centímetros.
Eso es cientos de veces la tasa anual de hundimiento de Venecia. Imagina los cimientos de un edificio hundiéndose 1 metro cada 3 años. No hay concreto, ni acero, ni maravilla de la ingeniería que pueda resistir un movimiento del suelo tan rápido e inestable. Las grietas finas que ves en las paredes de los edificios en tu pantalla ahora mismo son en realidad los gritos de los edificios. Las grietas que de repente se abren en las aceras son la forma en que el suelo dice: «Ya no puedo sostenerte más». Los científicos llaman a esta situación compresión permanente. ¿Por qué permanente? Aquí yace el aspecto más aterrador del desastre. Las reservas de agua subterránea actúan como una esponja para el suelo. El agua llena los poros del suelo y ayuda a soportar el peso de la ciudad encima. Pero, ¿qué sucede cuando extraes con ferocidad hasta la última gota de esa agua? La esponja se seca y es aplastada, comprimida y cementada bajo el peso de millones de toneladas de ciudad encima. Según el análisis satelital del CSIS, Teherán está sentado sobre una bomba de gas gigante lista para explotar en cualquier momento. Los túneles del metro se están deformando, los rieles se están saliendo de sus vías. Esta es la verdadera razón por la que el presidente Pezeshkian dijo: «No podemos seguir añadiendo más población aquí». La infraestructura se ha colapsado físicamente. El régimen está llevando a cabo una campaña de propaganda global diciendo al mundo: «El cambio climático nos ha golpeado. Somos víctimas». Esta es una gran mentira. No es el sol el que está secando Teherán. Es la búsqueda de rentas y la corrupción. Una empresa en quiebra cierra. Su letrero se retira. Pero, ¿qué sucede con una capital en quiebra? La respuesta está en esas largas y desesperadas filas en las calles de Teherán. Por favor, miren cuidadosamente estas imágenes en su pantalla ahora mismo. Estas personas no están en una fila para pan gratis. Estas personas no están en una fila para electrónicos de lujo. Estas personas están pagando una fortuna para hacer fila y comprar un tanque de agua de plástico para poner en su balcón o en su baño. Estas imágenes, reportadas por Reuters desde el terreno, son un adelanto del día cero. La gente sabe que cuando se despierten mañana por la mañana, puede que no salga ni una sola gota de agua del grifo. Nadie cree las declaraciones del régimen de que hay agua. Todos están cuidando de sí mismos. Una mujer de Teherán, hablando a los micrófonos de NBC News, resume la situación. La presión es tan baja que no fluye nada. No hemos podido bañarnos en días. Cuando el agua se acaba, la fina capa de civilización se desvanece rápidamente. La higiene colapsa. En Teherán, los sistemas de alcantarillado se están obstruyendo y retrocediendo debido al flujo insuficiente de agua. Esto significa que enfermedades medievales como el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería están resurgiendo entre los rascacielos del siglo XXI. Cuando el ministro de Energía Abbas Ali Abadi apareció ante las cámaras el 3 de diciembre, en realidad no estaba anunciando una nueva estrategia. Estaba levantando la bandera blanca de rendición del régimen. El ministro confesó oficialmente la vergonzosa verdad que había sido ocultada durante años al mundo entero al decir: «Compraremos agua de nuestros vecinos». Para una superpotencia regional que se jacta de sus misiles hipersónicos y su programa nuclear, esta frase equivalía a un suicidio diplomático. La administración de Teherán había logrado enriquecer uranio, pero no pudo llenar los vasos de su pueblo. El aspecto más tragicómico y humillante de la situación era la dirección de la puerta en la que Irán estaba mendigando agua. El moderno Estado iraní se vio obligado a sentarse en la mesa de negociaciones con Afganistán, gobernado por los talibanes, para acceder a la fuente de vida más básica. Esta situación era la imagen más concreta del declive y la impotencia de Teherán en la jerarquía regional. Entonces, ¿es realmente tan profunda la crisis? Los análisis del científico climático Nasser Karami nos muestran que la situación no es solo una crisis, sino una imposibilidad matemática. Karami clama la amarga verdad, afirmando: «Los recursos hídricos actuales de Irán solo pueden sostener a una población de 50 millones como máximo». Sin embargo, la población de Irán se acerca rápidamente a 100 millones. En otras palabras, el régimen está tratando de mantener con vida al doble de personas que la geografía puede sostener utilizando recursos agotados. Esta ecuación insostenible ha llevado al Estado a tomar una decisión radical y humillante. El régimen está cambiando a un sistema llamado importación de agua virtual para cerrar la brecha. Este término elegante en realidad significa el cese de la agricultura. El Estado ha decidido secar los campos para conservar agua e importar alimentos para la población. Esta decisión marca el fin del cuento de hadas del país autosuficiente que se ha contado a la gente desde la Revolución de 1979.
La doctrina de la economía de resistencia ha colapsado, reemplazada por la dependencia alimentaria. La seguridad alimentaria de Irán ahora está en manos de proveedores extranjeros, porque un Estado que tiene que importar agua, de hecho, ha comenzado a ceder su soberanía poco a poco. Esto marca el colapso de la doctrina del país autosuficiente. Ahora que el agua ha muerto, la pesadilla de la gente ha comenzado. Los 10.000 millones de toneladas restantes de sal tóxica llenan los pulmones de millones de personas con cada ráfaga de viento, como un tsunami de sal. Las enfermedades respiratorias y el cáncer han explotado en Tabriz y Urmia. La gente está condenada a vivir en una cámara de gas invisible. Pero la película de terror no termina ahí. Cuando el agua se acaba, comienza la ley de la selva. Una mafia del agua ha surgido en las calles de Teherán. Ahora, ampliemos un poco y veamos lo que este desastre ecológico significa para Irán y la región, la imagen más amplia. La crisis del lago Urmia no es simplemente un fracaso de la gestión ambiental para el régimen iraní. Es un suicidio estratégico que socava fundamentalmente la legitimidad del régimen. La imagen que tenemos ante nosotros es un escenario que los funcionarios iraníes y los expertos ambientales temerían ver incluso en sus peores pesadillas: el colapso del estado inducido por el clima. Informes de exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Irán y observadores internacionales revelan una realidad escalofriante. Si el lago se seca completamente y las tormentas de sal alcanzan su intensidad máxima prevista, se estima que de 6 a 15 millones de personas que viven en la región podrían verse obligadas a abandonar sus hogares. Esto no es solo migración, sino uno de los mayores desplazamientos demográficos en la historia moderna, un movimiento a la escala de una migración de pueblos. Entonces, ¿a dónde irán estos 15 millones de personas? ¿Teherán? La capital ya está lidiando con su propia crisis de agua. Su infraestructura se está colapsando y el tráfico y la contaminación del aire están haciendo la ciudad inhabitable. Con el desempleo y la inflación en niveles récord y una crisis de vivienda en curso, Teherán no tiene la capacidad para absorber a millones de nuevos refugiados. Esta situación empujará las tensiones sociales ya existentes en la capital al límite, creando una atmósfera de pánico que desencadenará enfrentamientos callejeros y levantamientos contra el régimen. ¿O serán los países vecinos? Tal movimiento masivo de población en el noroeste de Irán inevitablemente llegará a la frontera turca. Millones de personas huyendo de sus tierras inhabitables hacia regiones más seguras, principalmente al oeste y al norte, significaría una crisis masiva de refugiados y un problema de seguridad fronteriza para Turquía y Azerbaiyán. Este es un escenario que alteraría los equilibrios regionales, tensaría las fronteras de la OTAN y provocaría serias tensiones geopolíticas entre Irán y sus vecinos. El colapso ecológico de Irán se convertiría en un paquete de inestabilidad exportado a sus vecinos. Cuando el agua se agota, la fina capa de civilización se desvanece rápidamente. La higiene colapsa. En Teherán, los sistemas de alcantarillado se están obstruyendo y retrocediendo debido al flujo insuficiente de agua. Esto significa que enfermedades medievales como el cólera, el tifus y la disentería están resurgiendo entre los rascacielos del siglo XXI. Pero la historia no termina ahí. De hecho, la película de terror apenas comienza. Cuando el agua se acaba, no solo se secan los grifos, la ley también se seca. Y donde termina la ley, comienza la ley de la selva. Un nuevo centro de poder está surgiendo silenciosamente en las calles de Teherán, la mafia del agua. Los informes indican que los guardianes de la revolución, IRGC, ahora controlan no solo las presas, sino también los camiones cisterna que ingresan a la ciudad. ¿Sabes lo que esto significa? El agua ya no es un servicio público, sino un arma. Mientras el régimen dirige el agua solo a los barrios leales, edificios gubernamentales y viviendas militares, se está preparando para disciplinar a los barrios pobres con alto potencial de protesta a través de la sequía. Esto es hibrodictadura. Hoy, en las calles traseras de Teherán, el precio en el mercado negro de un litro de agua limpia es 10 veces el precio de un litro de gasolina. Un iraní de clase media gasta la mitad de su salario solo para obtener agua limpia para sus hijos. Esta presión económica está pudriendo la sociedad desde dentro. Los vecinos se están robando el agua entre sí. Las administraciones de apartamentos están vigilando los tanques de agua. Una cultura que una vez dijo: el que duerme lleno mientras su vecino tiene hambre no es uno de nosotros. Ahora se ha convertido en una batalla de supervivencia donde la gente dice: si mi vecino tiene agua, yo también debería tenerla. La confianza social se ha evaporado como el vapor de agua. Lo único que queda es la paranoia. ¿Cuál fue la respuesta del régimen a este caos? ¿Una reforma de la infraestructura científica? No.
La respuesta fue una vez más una ilusión, siembra de nubes. Pero la sed no es la única forma de muerte que espera a la gente de Teherán. Algo mucho más insidioso, mucho más mortal está llenando el vacío dejado por el agua que desaparece. Veneno. En las imágenes publicadas vemos aviones de la Guardia Revolucionaria rociando químicos en el cielo en un intento de forzar la lluvia. Pero la física atmosférica no obedece las órdenes de los mulás. En un aire sin humedad, estos esfuerzos no son más que una farsa costosa e infructuosa que solo sirve para gasear a la gente. Cuando los humedales y lagos alrededor de Teherán se secaron, dejaron atrás más que tierra agrietada. Dejaron un sedimento tóxico acumulado durante décadas de pesticidas agrícolas, metales pesados y desechos industriales. Ahora, cada vez que sopla el viento, este sedimento tóxico llena los pulmones de 14 millones de personas en forma de tormentas de sal y polvo. Los médicos en Teherán hablan de una epidemia de tos misteriosa, pero no es misteriosa en absoluto. Es la lenta asfixia de una ciudad. La ciudad se está convirtiendo en una zona biológica muerta. La gente no solo huye de la sed, huye para evitar el envenenamiento, para evitar la asfixia. Entonces, ¿qué es este proyecto de reubicación a la costa de Makran que proponen como solución para escapar? Es una fantasía de 100.000 millones de dólares, una ilusión. ¿De dónde sacará este dinero un régimen bajo sanciones con una tesorería vacía? No lo hará. Este proyecto no es para salvar a la gente, sino para construir una burbuja estéril, lujosa y segura en el desierto para las élites del régimen, los comandantes y sus familias. Los 14 millones restantes de personas comunes, trabajadores, maestros, estudiantes, quedan a su suerte bajo los escombros de Teherán. El mensaje del régimen al pueblo es muy claro y despiadado. Nosotros nos salvamos, ustedes arréglenselas solos. Entonces, ¿qué harán estos millones de personas desechadas por el Estado? ¿Esperarán a morir en sus hogares sedientos? No. La historia humana nos enseña que cuando el agua se acaba, comienza la migración, y esa migración ya ha comenzado. Informes recientes publicados por NCR Irán e imágenes del campo confirman que ha comenzado un movimiento masivo de refugiados del agua desde Teherán hacia el norte, hacia las provincias de Gilan y Mazandarán en las costas del Mar Caspio. Las personas están alquilando vehículos con su último dinero, empacando sus maletas y huyendo hacia el norte, al único lugar donde hay agua y vegetación. Pero eso no es una salvación, es una nueva zona de conflicto. Gilan y Mazandaran ya son regiones abarrotadas con recursos limitados. La población local ya ha comenzado a erigir barricadas y apedrear vehículos para proteger su tierra y agua de estos forasteros que llegan desde Teherán. Los precios de los bienes raíces se han disparado, dejando a los locales sin hogar. Irán está siendo arrastrado a una guerra por recursos, un conflicto interno. Esta situación podría desencadenar el mayor levantamiento en Irán en los últimos 10 años, porque la gente ahora saldrá a las calles no por libertad, sino para sobrevivir, y no hay fuerza policial que pueda detener a una multitud enloquecida por el hambre y la sed. Pero el verdadero peligro comienza cuando Irán cruza sus fronteras. Entonces, ¿cómo terminó así un candidato a superpotencia? La respuesta está oculta en esa mancha blanca en el mapa. Esta enorme mancha blanca que ves no es una formación geográfica. Es una bomba de tiempo biológica colocada por el régimen iraní contra su propio pueblo. El lago Urmia, el lago más grande de Oriente Medio, ha sido borrado del mapa por uno de los mayores crímenes ecológicos en la historia de la humanidad. Mientras la élite en Teherán desvió el flujo de agua para llenar sus bolsillos, dejaron atrás un pozo de 10.000 millones de toneladas de sal tóxica. Este desastre ha pasado hace tiempo el punto de no retorno y cada vez que sopla el viento, enormes tormentas de sal que llevan silenciosamente la muerte a los pulmones de millones anuncian una crisis que trasciende fronteras. Lo que estamos presenciando ahora es una versión mucho más rápida, mucho más mortal y densamente poblada del desastre del mar de Aral. Y el terremoto demográfico desencadenado por esta situación ha desatado una ola de refugiados que cruzará las fronteras de Irán y sacudirá toda la región, incluida Turquía. En última instancia, la crisis del lago Urmia no es un incidente aislado, sino un síntoma de un colapso sistémico. Irán está pagando el precio de un enfoque de gestión que consume sus recursos sin reponerlos, sacrificando la sostenibilidad a largo plazo por ganancias políticas y económicas a corto plazo. Este precio no se paga solo en dinero, se paga en tierra, salud, el futuro y potencialmente la propia existencia del Estado.
La geografía está tomando su venganza, y esta venganza avanza de una manera demasiado certera y destructiva para que cualquier fuerza militar o propaganda ideológica la detenga. El régimen está atrapado en el desierto de sal que creó. Aunque la humanidad parece haber ganado la guerra contra la naturaleza, el perdedor es claro. Una generación ha consumido un legado que existió durante miles de años y dejó solo un montón de polvo tóxico para las futuras generaciones. Cada partícula de polvo que se levanta de ese lecho de lago que se seca es un fuego de advertencia que resuena en los cielos de Irán, y este fuego de advertencia está enviando un mensaje a todo el Medio Oriente. Tus fronteras no pueden protegerte. Tus misiles no pueden alcanzar a este enemigo. La destrucción no vino de afuera, surgió desde dentro, de los pozos que cavaste con tus propias manos. Para Irán ya no son 5 minutos para la medianoche, ya ha pasado la medianoche. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos vídeos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.